Hola amigos, ¿qué tal están? Mi nombre es Gabriel Herrera, para los que no me conocen. Actualmente vivo en Braga, Portugal, y en mis videos hablo de todo un poco, acerca de la inmigración, acerca de la información que necesitas, los gastos de vivir en Europa, etc. Pero en este video vamos a hablar acerca de otro tema, y el tema va a ser Venezuela. Y especialmente hago este video porque me preocupa mucho la situación por la que están pasando muchos países de Latinoamérica, en especial, y la desinformación que tienen estos países al respecto de lo que pasa en mi país, en Venezuela. Y es que me preocupa mucho cuando escucho personas, por ejemplo, de aquí de Portugal, porque escucho personas o leo personas que me escriben desde México, desde Ecuador, desde Perú, y dicen que su país está como Venezuela. Eso me deja en shock. Y ahí es cuando me doy cuenta de que están completamente desinformados de la situación real de Venezuela. Y este video es para esas personas que me ven desde otras partes del mundo y que todavía piensan que en Venezuela está igual que su país, de que están pasando por una situación muy parecida o igual o similar. La muestra de ello es que en México ganó las elecciones el Partido Comunista de López Obrador. ¿Cómo es posible que, a pesar de la situación en la que vive Venezuela, toda la información que se dice acerca del país, todavía hay personas que votan por un partido comunista y gana unas elecciones un presidente que se declara comunista? Solo espero estar equivocado con respecto a lo de México. Espero que ese presidente de verdad quiera arreglar el país y no pase lo que pasó en Venezuela, que creímos en una falsa esperanza y ya ven lo que pasó. Y bueno, ahora sí, vamos con el motivo del video. Les voy a resumir para mis amigos de otros países lo que sucede en Venezuela. Y chavista, madurista, si estás viendo este video, te invito de una vez a salirte del video porque no te va a gustar, le vas a dar dislike, vas a comentar ciertas estupideces o el mismo discurso estúpido que dice el gobierno todo el tiempo acerca de los problemas que ocurren en el país, dándole y echándole la culpa a todo el mundo excepto a ellos mismos. Venezuela es un país donde el año pasado, 2017, murieron más de 26.000 personas por asesinatos violentos. Esos, mis amigos, son 70 personas que mueren diarias en Venezuela, aproximadamente. Eso es solo la cifra de asesinatos por muertes violentas. Ahí no estamos colocando o no estamos metiendo las muertes por desnutrición, por falta de medicinas, entre otras cuestiones. Y si no me crees, simplemente coloca en Google muertes violentas en Venezuela 2017 y te va a aparecer la cifra, te va a aparecer las miles de noticias como esta o como esta, de las muertes que hubieron en el año 2017. Venezuela es un país donde el salario mínimo solo te alcanza para comprar un cartón de huevos, o sea, 24 huevos por un mes de trabajo. Y es que lo que se gana al mes equivale a menos de $1. Imagínate en tu país, en cualquiera que estés, en Estados Unidos, en España, en México, tratando de sobrevivir con menos de $1 al mes. Y no, las cosas no están más baratas o más económicas de lo que puede estar costando en tu país. Todos los precios en Venezuela están dolarizados a precios internacionales. Venezuela es un país donde las personas están comiendo ahora mismo de la basura. Miles y millones de personas están sobreviviendo comiendo de la basura, donde solo la semana pasada murieron 6 niños por desnutrición, e imágenes como esta o como esta se ven a diario en el país. Venezuela es un país donde irónicamente el combustible es prácticamente gratis, pero ahora no puedes usar los vehículos porque no tienes para cambiarles los cauchos, para hacerles el mantenimiento, para hacerles cambios de aceite, donde no puedes mantener un vehículo por los grandes costos que eso amerita. Venezuela es un país donde sus políticos hablan de socialismo y de que están en contra del capitalismo salvaje, y ellos utilizan carteras Gucci, zapatos Louis Vuitton, carteras Chanel, relojes Rolex. Chavista, ¿aún sigues ahí? Te dije que el video no te iba a gustar, así que salte. ¿Qué haces viéndolo? Porque seguramente vas a comentar algo estúpido en este video, pero en tu cuenta bancaria no tienes dinero para comprar pollo, para comprar carne, no tienes en tu nevera leche, o no tienes en tu despensa arroz, pasta, no tienes nada. Pero aún así sigues apoyando a este gobierno corrupto por el discurso estúpido que te lava el cerebro y que no te deja pensar con claridad. Y sí, amigos, lamentablemente todavía existen personas que apoyan al gobierno, que son una pequeña minoría, pero todavía increíblemente hay personas que los apoyan y que los defienden porque simplemente les regalan una bolsita de comida una vez al mes que le dura 3-4 días y que más nunca la vuelven a ver hasta el siguiente mes. Y claro está, eso sí les llega la bolsa de comida, porque pueden pasar meses sin llegarle y ellos trancan las calles, hacen protestas porque no les llega la bolsa. Así que amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les haya servido para abrir los ojos, para saber la realidad de lo que pasa en Venezuela y que la verdad es que no estás tan mal como pensabas. Y por último, los invito a suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales en Instagram como Gabriel Herrera _. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.